en México, Guatemala, Estados Unidos, Colombia, Perú, Venezuela, República Dominicana, Costa Rica, Paraguay, Argentina, Bolivia, Chile y España. Escúchanos por www.hubradio.online. Radio, una emisora online dedicada a la innovación, emprendimiento, tecnología, coaching, marketing y ocio. Hub Radio Empresarial. Contamos con un equipo de representantes en México, Guatemala, Estados Unidos, Colombia, Perú, Venezuela, República Dominicana, Costa Rica, Paraguay, Argentina, Bolivia, Chile y España. Escúchanos por www.hubradio.online. Hola, hola, ya estamos de vuelta en un nuevo programa de Serlo y Parecerlo por hubradio.online. Tal como siempre nos piden ustedes algún tema importante, algún tema que sea de interés, y hoy día traemos un tema que es muy relevante. Estamos con un amigo de la casa, Clemente Baeza. Ustedes me imagino que lo recuerdan por ahí cuando hemos hecho algunas cosas en conjunto. Amigo Clemente, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Muy bien, Marcelo, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar de nuevo con Hub Radio, con todo lo que significa este espacio, y especialmente agradecido por poder conversar sobre estos temas que son de mutuo interés. Sí, mira, bueno, contarles que con Clemente estamos terminando un libro, ya próximamente sale a circulación, estamos ahí un poco atrasados, pero ya se nos viene. Y de ahí nace este tema que queremos conversar. Regularmente cuando nos juntamos con Clemente, llegamos al mismo tema, al tema de la gestión del cambio, cómo hoy día las compañías están haciendo un cambio organizacional interesante, están invirtiendo mucho dinero, pero finalmente no, al final del día, cuando ya sacan las estadísticas, los números, los KPI, todos estos nombres que les gusta en inglés, Balance Scorecard y todo, cuando sacan la cuenta final, no sé si el empleado, el trabajador, el colaborador que está ahí todo el día ve alguna retribución para él. Entonces, por eso queríamos comentar con Clemente hoy día este tema. ¿Cómo lo ves tú, Clemente, hoy día en las organizaciones? ¿Cómo se estaba trabajando? Bueno, hoy día fundamentalmente se trabaja desde la mirada de que a partir de la dirección, de la alta gerencia, se fijan las metas, se fijan los objetivos, se asignan los recursos, se asignan las responsabilidades, pero no siempre alcanzamos, como bien decías, los objetivos que se esperan. No llegamos finalmente a los números que estamos esperando, no llegamos a conseguir, ¿no es cierto?, que toda esa inversión, todo ese espacio, todo ese esfuerzo logre lo que se esperaba de ellos. En consecuencia, al empresario, al propietario, a la dirección, ¿no es cierto?, al comité ejecutivo, le queda la sensación de que están trabajando sobre mucho esfuerzo sin conseguir lo que ellos esperaban finalmente. Les queda una sensación de desencanto y probablemente por lo mismo hoy día cada vez son más reticentes a contratar asesorías, consultorías que les ayuden en estos espacios, porque ellos sienten que necesitan tener los resultados en lo inmediato. El entorno cambiante del mercado, de las organizaciones, les exige un poco eso. Por lo tanto, se quedan con la sensación de que no están lográndolo y por lo mismo se vuelven mucho más resistentes. Claro, porque ellos hacen, ¿qué dicen los altos ejecutivos? Una vez al año hacemos una reunión, mostramos los números, pero ya después como que todo se olvida, los planes están armados. Entonces me imagino que hay que hacer algo más. Yo creo que en algo estamos fallando. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, efectivamente el tema pasa porque, como bien señalas, a lo menos una vez al año las compañías se reúnen con su gente, le dan a conocer los planes, le muestran los objetivos, le señalan finalmente el camino que quieren seguir.
pero independientemente de que ese camino sea muy bien definido, que esté muy bien estructurado como plan, que en definitiva nos muestre específicamente cuáles son, ¿no es cierto?, los KPI que tenemos que cumplir, el empleo al final del día, la pregunta que se hace es, bueno, ¿y yo qué gano con esto? Sí, claro. Está súper bien que tengamos esto definido, está súper claro, ¿no es cierto? Es gratificante saber que tenemos un camino que recorrer y que ese camino ya es conocido, que está predefinido por la dirección. Pero finalmente, en lo personal, ¿qué gano yo con eso? Ok, supongamos que la organización les va a premiar, ¿no es cierto?, que tienen un incentivo, un bono, qué sé yo, o alguna cosa de ese estilo. Pero finalmente eso se vuelve muy transaccional. O sea, si yo hago lo que esperan de mí, yo recibo la retribución. Claro. Si no hago lo que esperan de mí, no recibo nada. Entonces, también un poco hay que tratar de romper ese paradigma de lo transaccional y llegar más bien, como señalan algunos autores, a lo transformacional. Bien. ¿Cómo consigo, no es cierto?, que esa idea, que ese objetivo se incorpore de pleno, ¿no es cierto?, a la persona, en términos de que sea parte de sus propios objetivos. ¿Cómo conseguimos esa alineación de objetivos? De ahí el título del tema, ¿no es cierto?, alineando Claro. los objetivos. ¿Cómo conseguimos finalmente, para decirlo súper sencillo, caminar todos por el mismo camino? Que ese mismo camino nos sirva tanto a la organización como a la persona para cumplir lo que esperamos, para lograr lo que esperamos alcanzar. Porque en definitiva, si estamos trabajando por objetivos distintos, nunca vamos a llegar a ninguno. Claro. Ni la organización, ni la persona. Claro, y eso me imagino que tiene que ver también con la motivación. Nosotros en Management 3.0 tenemos unas cartitas donde hacemos en forma lúdica, ya no qué te motiva, sino que con unas cartitas lo hacemos que cada uno diga qué lo va motivando, qué lo motiva más, lo ordenamos de izquierda a derecha. Y con eso armamos el plan específico de la persona y vemos cómo lo enganchamos con los objetivos de la compañía. Me imagino que por ahí es lo que es tu enfoque, ¿no? No, si en definitiva pasa por de alguna manera utilizar lo que es la metodología del coaching, ¿no es cierto?, en donde finalmente estamos haciendo una buena definición respecto de los objetivos de cada una de los colaboradores de la organización. Y como bien señalas tú, ¿no es cierto?, tenemos que lograr que esa motivación, que es la que finalmente va a producir el movimiento dentro de la organización, sea congruente, ¿no es cierto?, con lo que necesita la compañía. Desde esa lógica, ¿no es cierto?, lo que estamos buscando allí finalmente es conseguir, por un lado, mantener esa actividad, mantener ese movimiento dentro de la compañía, entendiendo, ¿no es cierto?, que la motivación siempre pasa por la propia persona. Claro. O sea, no tenemos ni una cápsula ni una inyección para decirle, oye, tómate esta cápsula, te instalo esta inyección, ¿no es cierto? Claro. Y quedas motivado. Eso no existe desde el punto de vista práctico, ¿no es cierto? Y por lo tanto tenemos que conseguir que la propia persona se automotive. Siempre la motivación es intrínseca, entonces en ese sentido tenemos que buscar la manera de lograr de que sea la persona la que genere esa automotivación y que esa automotivación lo lleve, ¿no es cierto?, por el camino que necesitamos como organización. Claro. Ahora, cuando hablamos de que no todos nos motivamos de la misma forma, y las compañías hoy día en la mañana escuchaba, o sea, veía en LinkedIn que alguien preguntaba cómo puedo motivar a mi grupo de trabajo, pero sin plata, ¿ya? Porque de repente se entiende como que todo es plata, pero finalmente no es tan así. Entonces, nosotros conversábamos en la mañana con mi señora cuando veníamos para acá, veníamos 7 de la mañana y ayer terminamos a la 1 de la mañana. Entonces, fíjate que la motivación nuestra es totalmente distinta, claro, porque somos independientes de alguna forma. Entonces nos motivan cosas distintas. Entonces para mí el tema de dormir no es tan importante, digamos. Pero hay gente que lo hemos visto acá en el ascensor cuando oye, qué rico que es viernes, nos vamos. Y nosotros venimos llegando a las 7 de la tarde a hacer un programa. Y venimos súper motivados. Y mañana nos vamos a trabajar todo el día a un cerro y súper bien. Entonces de ahí
¿Cómo yo puedo hacer conocer lo que tú decís intrínsecamente? ¿Cómo hago que la persona esté motivada? Aparte del dinero, digamos. O sea, lo primero que tenemos que entender allí es que nosotros no vamos a lograr motivar a alguien. ¿Ya? Lo primero que hay que entender es eso. Tú no motivas al resto. Tú tienes que entender qué cosas son las que motivan al otro. Porque en la medida que nosotros logramos reconocer cuáles son los factores, las variables que hacen que el otro se motive, podemos actuar sobre esas variables. ¿Ya? Claro. Te insisto, nosotros no vamos a motivar a nadie. Eso es lo que no, y en eso es lo que fallan normalmente el nivel ejecutivo, que por eso te decía, tienen el concepto de que ojalá hubiera una cápsula, una inyección que yo le pudiera aplicar al otro y que con eso quede motivado. Eso no existe. No va a pasar. La motivación no va a pasar. Eso no va a ocurrir porque simplemente la motivación tiene que nacer de uno mismo. Y por eso lo que tenemos que lograr allí más bien es entender qué es lo que lo motiva. Y hoy día cada vez es menos relevante el tema del dinero, especialmente para las generaciones más jóvenes. Es cierto, necesitan el dinero, todos lo necesitamos, ¿no es cierto?, para cubrir ciertas necesidades, pero son las que están más bajas en la escala de necesidades que nos plantea Maslow. ¿Ya? Uno cubierta esa primera base, lo que lo motiva realmente son cuestiones más trascendentes que no tienen nada que ver con lo material. Y entender esas motivaciones son las que nos van a ayudar a alinear esos objetivos, porque vamos a poder hacer el match, ¿no es cierto?, la unión entre los objetivos de la organización y los propios. Pero descubrir eso implica necesariamente que tenemos que hacer un trabajo uno a uno. Claro. No es una cuestión que nosotros podamos generar una plantilla, ¿no es cierto?, y que se la apliquemos a todos como cortar y pegar, no va a resultar tampoco. Claro. Entonces, eso nos plantea un desafío que no es menor. Tenemos que invertir uno de los recursos más escasos que tenemos hoy día, que es tiempo. Claro. ¿Sí? Yo creo que es fundamental lo que tú comentas. Regularmente en las consultorías me preguntan, ¿cuánto tiempo te demoras en preparar una persona? No tengo ni idea. O sea, hay que hacer todo un análisis. Quizá hay herramientas, pero no hay un copiar-pegar. Y también lo que pasa es que de repente los lineamientos estratégicos me pasa mucho cuando vienen de otros países. No sé, desde México controlan toda Latinoamérica y el mismo lineamiento, con las mismas políticas, con las mismas bonificaciones para toda la región. Y me imagino que es mucho más complejo aún. Bueno, es que es muy complejo porque las realidades son distintas. Claro. Y eso no nos estamos haciendo cargo hoy día desde el punto de vista ejecutivo. Si, como bien señalan, ¿no es cierto?, se plantean lineamientos que son no solo para la región, a veces son globales. Claro. Y eso tiene sentido en una realidad, pero no necesariamente en otra. ¿Ya? ¿Por qué no? Porque de pronto tenemos regulaciones que son distintas. O sea, hoy día para nosotros es impensable plantearnos la idea de que, oye, vamos a tener jornadas de, no sé, pues 50 horas semanales, 80 horas semanales, como podría ocurrir en países como la India. Claro. Fija, o en China. ¿Por qué? Porque su regulación es mucho más flexible, en ese sentido es mucho más permisiva. Acá se ha vuelto más restrictiva en términos de la cantidad de horas que se pueden trabajar y que se le dedican a la organización, pero básicamente apuntan a que seamos también más productivos. Claro. Buscan un poco conciliar lo que es la vida en el trabajo y la vida de familia. Cuestión que en otros lugares todavía no ocurre. Al revés, si nos vamos a países más desarrollados, nos vamos a encontrar con una regulación que es más restrictiva aún que la nuestra. Claro. No sé, en Francia, en Suecia están trabajando 36 horas semanales contra las 40 y algo que tenemos nosotros. Entonces, te fijas, todavía hay mucho que hacer respecto de nuevo, tener una mirada mucho más, no tan de commodity, no tan de supermercado. Claro. Lo que debe ocurrir en las organizaciones es que tenemos que parecernos un poco más a los sastres, hacer el traje a la medida. Claro. Entender que la solución que estamos buscando no la vamos a encontrar en el retail. Tenemos que ir a un especialista, tenemos que
buscar una asesoría, una consultoría, pero que sea propia y particular para esa organización con la realidad que existe en ese momento. Porque incluso esa misma consultoría en otro momento de la organización puede no ser pertinente. Tal cual. ¿Sí? Mira, que tocaste varios temas interesantes. El tema cultural. El tema cultural es súper importante a nivel de país y a nivel de organización. O sea, yo estoy dando un curso ahora de un tema que se llama DevOps, que es cuando pasas de un proyecto a la continuidad operativa. Y ahí hay unas discusiones gigantes. Y tiene que ver con la cultura interna que tenga la organización. Entonces, eso también es un factor fundamental. Por un lado tenemos la cultura del país y por otro lado la cultura organizativa hasta en la industria. En la banca, por ejemplo, trabajan distinto como las empresas de telecomunicaciones y así también como en el retail. Entonces, ese tema también me gusta mucho lo que comenta, porque de repente llegan consultoras con un modelo probado que funciona en Estados Unidos y lo quieren meter aquí con sangre y no funciona. Entonces están 2 años cambiando toda la organización. No te puedo dar nombres, pero hay organizaciones muy grandes que contratan compañías gigantes que llegan al país con su modelito, lo tratan de aplicar y en vez de aportar generan mucho daño al interior de la organización. Eso, ¿cómo hoy día esos trajes a la medida se pueden hacer? ¿Cómo los podemos armar? Bueno, yo creo que no solo se pueden hacer, sino que se deben hacer, ¿ya? Pasa un poco por reconocer todas las variables, ¿no es cierto?, que de alguna manera están incidiendo sobre los resultados de la organización. Piensa tú que nosotros tenemos aquí en Chile situaciones súper gráficas, ¿no es cierto?, de cómo no aplicar o adecuar una estrategia de forma local se terminaron haciendo sucumbir un negocio. Un ejemplo típico de eso fue cuando se instaló JCPenney en Chile, que venía justamente, como señalas tú, tratando de aplicar el modelo de venta, el modelo de retención de clientes que aplicaba en Estados Unidos, porque ese era un modelo que estaba aprobado y que funcionaba a la perfección allá. Pero que sin embargo acá, justamente por el tema cultural, fue un fracaso. Claro. No hubo ninguna manera de que la empresa lograra revertir los resultados negativos que tenía, siempre se mantuvo con números en rojo y finalmente tuvieron que desistir y se devolvieron con su negocio donde les era rentable. Claro. Entonces, en ese sentido, yo entiendo que no solo podemos hacer un traje a la medida para la organización, sino que debemos hacerlo. O sea, y esa es la labor principal que tienen los directivos de las organizaciones, entender justamente esa situación. No me sirve aplicar un modelo que sea aprobado en otra parte simplemente porque ya está aprobado allá. Claro. Sino que tengo que lograr determinar si ese modelo sirve para la realidad en la que estoy inserto, si sirve para la cultura de la organización y sobre todo si es que efectivamente me va a entregar un resultado positivo o no, que es lo que me están pidiendo los accionistas o el directorio. Claro. Carrefour pasó lo mismo aquí en Chile. Quiso copiar su modelo y no funcionó. Por lo mismo es que yo planteo un poco la idea de que tenemos que entender 2 cosas. O sea, para que al final del día tengamos los resultados que esperamos, no basta con que hagamos esfuerzos de cambio en las organizaciones, que generemos. Esto no es como cambiar una máquina en donde yo simplemente reemplazo la que tenía tecnología del año 50 y pongo una de la tecnología del año 2000. La enchufo, ¿no es cierto?, y comienza a funcionar. Con las personas no pasa lo mismo. Con las personas yo tengo que producir ese cambio cultural, tengo que producir ese rompimiento de los paradigmas antiguos para que se inicien los nuevos. Y tal como planteaba Kurt Lewin, yo tengo que romper el status quo en la que estoy hoy día, entender que eso me va a implicar necesariamente un desmedro, un detrimento, ¿no es cierto?, de los resultados que tengo hoy día. O sea, si yo venía en un cierto nivel, necesariamente voy a disminuir ese nivel en cuanto a producción, en cuanto a resultados, para enseguida repuntar y volver hacia el espacio donde yo quiero llegar, hacia el objetivo que quiero alcanzar. Porque se produce una situación de desaprendizaje. Yo tengo que desaprender todo lo que sabía para incorporar los nuevos paradigmas, para incorporar el nuevo modelo, para incorporar las nuevas formas de hacer las cosas.
¿ya? Las personas no funcionamos, insisto, como la máquina, que simplemente la cambio, la enchufo y funciona. Claro. Yo tengo que desandar un camino antes de poder empezar otro, ¿ya? Y ese espacio no lo estamos considerando en ninguno de los planes. ¿Ya? Partimos desde el momento cero y esperamos que al momento siguiente observar el cambio. Un ejemplo súper concreto de eso en nuestra realidad han sido todos los que son los cambios y los planes en la educación. ¿Por qué han fallado los distintos modelos que se han probado? Porque a ninguno le hemos dado el espacio. Para poder evaluar correctamente un modelo en la educación nosotros necesitamos a lo menos 30 años. Imagínate. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitamos que pase toda una generación desde la prebásica hasta la educación superior. Ahí ya invertimos más de la mitad del tiempo. Necesitamos que esos mismos profesionales luego ejerzan durante algún tiempo y ahí tendríamos que evaluar. ¿Qué estamos haciendo hoy día? Cada 4, cada 8 años estamos evaluando el modelo. No puede tener resultados, no hay forma que eso tenga resultados. Es como si plantáramos una semilla y al día siguiente fuéramos a recoger el fruto. No hay forma de que eso ocurra. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, estamos fallando en poder medir adecuadamente, insisto, uno de los recursos más importantes que tenemos, que es el tiempo. Claro. Y como estamos fallando en eso, no logramos esa alineación de objetivos, porque están siempre en contraposición. La plana ejecutiva, la compañía en el fondo quiere los resultados hoy, y esa cuestión desde el punto de vista de la gente que está en la organización no es viable, no es posible. Y lo que es peor todavía, no hemos sido capaces de entregarle a ellos una visión de por qué es tan importante que ocurra hoy. Claro. Porque lo primero que pregunta el empleado, bueno, ¿y por qué no se pueden esperar un mes más? ¿Por qué no esperamos hasta, no sé, la semana siguiente? ¿Por qué tiene que ser ahora? Porque lo necesitamos ahora. Si muchas veces el empleado no tiene idea, ¿no es cierto?, de que si no conseguimos esto a la semana siguiente nos quedamos sin fondos, nos quedamos sin flujo y que probablemente no le vamos a poder pagar el sueldo. Esas cuestiones no están transmitidas adecuadamente. Entonces, de nuevo, tenemos que hacer sintonía respecto de eso para lograr hacer esfuerzos que sean congruentes y que sean en el mismo sentido. Claro. Me encanta mucho la visión que tú le das y este flujo de tiempo. Ya hoy día estamos viviendo el mundo de lo instantáneo. Queremos todo ya. O sea, hoy día básicamente nos hemos acostumbrado a partir de justamente la irrupción de la tecnología en todo lo que hacemos, a que nosotros hacemos doble clic en algo y ya está listo. Claro. Eso está bien en el mundo de los bits y los bytes, pero en el mundo de las moléculas, de los átomos, eso no funciona. ¿Sí? Lamentablemente todavía no llegamos a ese desarrollo tecnológico. Claro. Y en los procesos que ocurren en el mundo de los átomos, de las moléculas, digo yo, tenemos que seguir mirando lo que nos dice la naturaleza. La naturaleza nos fija procesos y espacios de tiempo para todos esos procesos. Uno planta la semilla, cultiva la tierra, ¿no es cierto?, la cuida, ve crecer y después recoge los frutos. Y para todo eso están marcadas las estaciones, ¿no es cierto? Bueno, el cambio climático hoy día nos tiene un poco alterado eso, pero están marcados en forma natural. Y por lo tanto tenemos que darnos esos espacios también, entendiendo esto como una mirada de más largo plazo que nos va a garantizar no solo la supervivencia de la organización hoy día, sino básicamente la sobrevivencia de la organización en el tiempo. ¿Cómo hacemos eso básicamente? Bueno, tenemos que hacer la sintonía entre cuáles son los objetivos particulares de cada uno de nuestros colaboradores. Tenemos que buscar la manera de entender qué es lo que los motiva. Un poco lo que decías tú en el ejercicio a través de las cartas o el método que utilicemos, ¿no es cierto? Tenemos que lograr identificar eso. Para algunos va a ser comprarse una casa, completar sus estudios, comprarse un vehículo, hacer un viaje, qué sé yo. A todos nos motivan cosas distintas, y entender cuál es el sueño que hay detrás, qué es lo que queremos lograr, nos permitiría de alguna forma poder transmitirle que haciendo los esfuerzos que necesitamos en la compañía, nosotros vamos a generar la base para el cumplimiento de ese sueño. ¿Ya? Bien. No es solo trabajar por trabajar, sino que estamos trabajando en conjunto para que tú cumplas tus sueños, para que tú cumplas, ¿no es cierto?, los anhelos que son los que te mueven. Cuando logramos hacer eso, básicamente estamos haciendo esa sintonía de objetivos.
ok, la compañía tiene que crecer en un 20% más de ventas este año. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, logrando que tú te compres tu moto, que tú hagas tu viaje, ¿sí? Claro. O sea, básicamente, si logramos eso, vamos a estar trabajando por un mismo objetivo, ¿no? A lo mejor se llama distinto, para la compañía es crecimiento de ventas, para ti es un viaje. Claro. Pero estamos trabajando por lo mismo, estamos haciendo un esfuerzo por lo mismo. Es fundamental allí que nosotros comuniquemos adecuadamente lo que necesitamos, tanto la organización como las personas, ¿sí? Sí, oye, qué interesante. Yo siempre cuando presento a Clemente digo que él es un cable a tierra, siempre me está ayudando en todo. Cuando le digo que tengo un equipo de gente atrás, él es parte de... Siempre lo llamo, ¿cierto? Siempre lo llamo cuando necesito algo. Y me siento honrado por eso. Jaja, gracias. Nos vamos a una tanda y volvemos con la última parte con Clemente Baeza y este tema tan interesante de alineando objetivos. Estamos en Serlo y Parecerlo por hubradio.online. Hola, bienvenidos, soy Marcelo Muñoz y estamos en un nuevo programa de Serlo y Parecerlo por hubradio.online. Bueno, hoy día tuvimos un programa muy interesante. Estuvimos hablando sobre el marketing y la importancia que tienen hoy día las organizaciones, por pequeña o grande que éstas sean. Desde el punto de vista de los emprendedores, tenemos que ayudar para que toda la marca que quieren posicionar la podamos hacer de forma efectiva. Hoy día sí tenemos las herramientas para hacerlo con Facebook, con Instagram, con LinkedIn. Siempre va a depender del foco que yo le quiera. Así que los invitamos a que nos vean en www.hubradio.online. En redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, en Hub Radio Empresarial y en todas las redes sociales, como también en mi sitio web, mi programa Serlo y Parecerlo en www.marveloscoach.com. Los esperamos. Estamos de vuelta en Serlo y Parecerlo por hubradio.online. Bueno, vamos a contarle un tema importante que tenemos también con Clemente, que todo esto que venimos conversando lo estamos escribiendo, ¿no? Estamos trabajando en algo bien interesante. Cuando yo le conté a Clemente que teníamos esta idea del libro, Clemente ya tiene su primer libro. ¿Cómo se llama tu libro, Clemente? El libro en el que estuve trabajando antes no es de este ámbito, es básicamente una novela, ¿no es cierto? A mí me gusta mucho escribir y eso básicamente fue una cuestión de desarrollo personal, absolutamente dirigido a hacer un cuento, ¿no es cierto? Ya había escrito antes, tenía publicaciones más pequeñas a nivel de cuentos y quise completar un poco esa idea, esa motivación, ¿no es cierto?, que tenía por escribir, y la llevé y la transformé en una novela que escribí hace algún tiempo y está en una página en internet. Son cuestiones que de pronto uno hace más para sentirse gratificado con uno mismo que para el resto. O sea, si alguien la compra o no, la verdad no es relevante. Nunca lo miré como negocio, digamos. Claro. Es más bien una cuestión que la hago porque me encanta escribir, ¿no? Sí, ahora, tocaste otro tema que es muy importante, que yo le he estado dando vuelta constantemente. Estuve dando unos cursos de neuroventas, uh-huh, y tiene que ver que no todo es por dinero. Sí. ¿Ya? O sea, ¿por qué uno compra un celular? ¿Por qué uno compra un auto? O sea, tú hiciste la novela porque era algo que te satisfacía a ti, sí, no por plata. Y regularmente lo hago, ¿eh? Cuando hago coaching o mentoring, hay gente que me dice, no, es que yo me quiero cambiar de trabajo para ganar más, y para ganar más, y para comprar. Finalmente hay que ver por qué. Y no todo siempre es por dinero. O sea, y nos pasa, bueno, lo hemos hecho, ¿cuántas cosas hemos hecho juntos sin recibir nada, algo monetario? Pero sí el ayudar, sí el conocernos, sí el poder generar valor, si en el fondo eso. No sé si estás de acuerdo conmigo. Absolutamente. Bueno, de hecho nos ocurre frecuentemente que nos embarcamos en ciertas empresas, ciertos emprendimientos, ciertos trabajos sin preguntar siquiera cuánto hay para mí en este. Tal cual.
porque priman otras motivaciones que tienen que ver con lo que señalábamos hace un rato, cuestiones más trascendentales, que también tienen que ver un poco con la propia realidad. O sea, cuando uno ha logrado resolver esa base de la pirámide de necesidades, ¿no es cierto? Cuando tienes cubierto y tienes resuelto tu tema de dónde voy a vivir, qué voy a comer, qué ropa me pongo, ¿no es cierto? Cuando tenemos resuelto o medianamente resuelto eso, nos podemos empezar a preocupar por otras cosas y nos empezamos a desarrollar en función de esas cosas. Yo creo que el tema que tú mencionabas allí, donde me dice, oye, mucha gente me pide hacer sesiones de coaching porque quiere ganar más dinero, es porque típicamente están en la confusión de los fines con los medios, ¿sí? Okay. Y típicamente ocurre que la gente cree que el dinero es un fin, cuando en realidad es un medio, es una herramienta para, ¿ya? Claro, yo me puedo poner como meta personal, ¿no es cierto?, tener mucha cantidad de dinero. Claro. Y es legítimo que así sea, si es que básicamente cada uno define sus propios objetivos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, usamos el dinero como una herramienta, como un medio para obtener algo. ¿Qué es lo que busca la mayoría de la gente? ¿A qué venimos a este mundo? A tratar de ser felices, ¿sí? Y cómo logramos esa felicidad en función de ir cumpliendo nuestras metas, nuestros objetivos, las cosas que realmente nos mueven. En algunos casos va a ser escribir un libro, va a ser tener un hijo, plantar un árbol, lo que sea, no sé, tal como decían sí. Antiguamente. Pero en otros casos tiene que ver con, por ejemplo, yo quiero tener empresa no solo para ganar dinero, sino porque hace mucho tiempo entendí que era mucho mejor crear trabajo que buscar trabajo. Claro. Es mucho más gratificante, en lugar de ponerme los días domingos a leer el arte de pegas, ¿no es cierto?, y ver dónde me empleo, a cómo genero yo un trabajo que no solo me beneficie a mí, sino que me permita darle empleo a otra gente. Cada vez que yo me embarqué en un emprendimiento tenía un poco esa lógica. ¿Cómo hago, no es cierto?, para, además de satisfacer mis propias necesidades materiales, permitir que otra gente pudiera hacer lo mismo? Yo creo que eso es mucho más gratificante que tener un estado de resultados en azul, ¿no es cierto? Sí. Y que finalmente eso te mueva a seguir haciendo cosas. Yo creo que hoy día la gente confunde muchas veces y muy seguidamente el tema de los fines con los medios. Y cuando tenemos esa confusión, invariablemente nos equivocamos en el camino. Y por lo mismo tenemos que buscar la manera de lograr, ¿no es cierto?, hacer esa sintonía también. Y es un trabajo a nivel personal. Yo no le puedo decir a una persona, no, es que este no es tu objetivo, esta no es tu meta. Claro. Tiene que descubrirlo en función de ese trabajo permanente que se hace entre el coach y el coachee. Sí, es un tema fundamental y tal cual como tú dices, no siempre uno le puede decir, pues, o sea, si en el fondo lo tiene que ir descubriendo en la medida de que vamos avanzando en las sesiones. Ahora, vámonos al tema del libro, que es un tema también súper relevante. Cuando le cuento a Clemente, le digo, Clemente, ¿sabes qué? Estoy con la idea de escribir un libro, y ahí se le abrieron las antenitas, los ojos también, ya lo vi, me dijo, yo te ayudo. ¿Ya? Clemente es de las personas que yo le digo algo, me dice, ya, yo te ayudo, sin que le diga nada más. Entonces, cuéntanos, ¿cómo hemos estructurado este libro? ¿Cómo ha sido la visión? Porque una de las cosas que nosotros, que lo conversamos, es que ya el tema de leer un libro sin que te deje una herramienta, hoy día ya no tiene sentido. O sea, hoy día lo importante es leer un libro, porque regularmente antes uno leía un libro y quedaba ahí como, ya, pero ¿cómo lo hago? Entonces, ahí nosotros hicimos un cambio en eso. Cuéntanos un poquito de eso, Clemente. Bueno, no solo tuvimos que hacer un cambio en el libro, sino que si el libro, el motivo principal era el cambio, tenía que ser obviamente algo distinto. Claro. Entonces, en esa lógica fuimos trabajando sobre dos aspectos importantes. Uno era dar la base conceptual de lo que significaba esto del cambio en las organizaciones y a nivel personal incluso, pero como bien dices tú, haciendo referencia a cuáles son las herramientas, cuáles son las aplicaciones, cómo finalmente
logro concretar esto desde un punto de vista práctico. O sea, no sirve simplemente dedicar horas de trabajo y horas de lectura para quedarse con la sensación de ella, bueno, y ahora cómo lo llevo a cabo esto, cómo lo pongo en práctica. Por lo tanto, de alguna manera lo que tratamos de hacer en este libro es indicar el camino, ¿ya? Indicar cuáles son las herramientas que se pueden aplicar, entendiendo que no son únicas, que no son las únicas que se pueden utilizar, pero que por lo menos hacen una referencia, muestran luces, muestran guías de cómo podríamos aplicarlo. Es un trabajo que sin ser completo es exhaustivo. ¿Sí? Sí. Le dimos todo el empeño, ¿no es cierto?, en que no se agotara el tema, no se va a agotar tampoco, pero tampoco cerramos la posibilidad a incluir nuevas herramientas, nuevas visiones sobre ese mismo tema. Yo creo que es una opinión muy personal, además ambos estamos involucrados en el tema, por lo tanto decir que les va a gustar sí sería pretencioso tal vez, pero yo creo que hicimos nuestro mejor esfuerzo para que eso ocurriera. ¿Ya? Sí. Hicimos un genuino esfuerzo en que el tema fuera relevante, las conclusiones también y las herramientas que pusimos a disposición allí también aportaran algo de valor a lo que es el cambio en cada uno de nosotros. Claro. Otro tema importante también que me gustaría considerar, que son herramientas que nosotros usamos. Tampoco son herramientas que son sacadas de un libro, de otro libro, o son herramientas que nosotros aplicamos en nuestros procesos de coaching, en nuestros procesos de cambio, en las organizaciones donde lo hemos hecho, ¿no? Sin duda, sí. Muy fácil hablar desde la teoría, ¿sí? Yo creo que ese es un cambio importante también que está incluido en el libro. Nosotros, si bien es cierto, hemos recogido referencias bibliográficas, hacemos, ¿no es cierto?, alusión a ciertos autores, ciertos temas, qué sé yo. Fundamentalmente esto ha sido creado desde la propia experiencia a nivel personal y organizacional. Entonces, en ese sentido también tenemos allí un aporte súper concreto, súper práctico respecto de cómo enfrentar estos temas y no hacerlo simplemente desde una línea filosofal, ¿ya? Que podría también haber sido una alternativa, ¿no es cierto?, absolutamente legítima, pero que siempre nos deja con esa sensación de que, bueno, ¿y cómo hago esto? ¿Sí? Desde esa lógica, el gran aporte que probablemente vamos a realizar es que esto está hecho desde el punto de vista más concreto. Claro, era una de las cosas que lo conversamos, y lo conversamos harto cuando lo vimos con Clemente. Nosotros no buscábamos un libro desde la teoría, sino que de las experiencias que hemos tenido ambos en el mundo empresarial y principalmente en los cambios, porque nosotros, bueno, tenemos un poco de diferencia de edad. Más que un poco en realidad. Pero fíjense que eso nos ha generado mucho valor y nos ha servido bastante. Es más, tenemos una discusión interna con el nombre del libro. Fíjense que hasta, y lo conversamos, hasta en la vestimenta, cómo nos vestimos tan distintos. Y qué va a ser la portada del libro. Así que estamos en eso. Así que los invitamos, ya próximamente vamos a empezar a publicar. No vamos a dar el nombre porque teníamos un nombre, pero se ha ido bajando, subiendo. Ahí tenemos que irlo conversando. ¿Algún resumen general para que la gente se vaya quedando con cómo lo vamos a ver, cómo estamos enfocando? Bueno, en el tema del libro, básicamente lo que apuntamos lograr es un poco recoger la discusión que teníamos hoy día dentro de este programa. Lograr finalmente hacer la sintonía entre lo que son los objetivos de la organización y los propios, entendiendo, ¿no es cierto?, que por el lado del empleado necesitamos que se reconozca el aporte, el valor que agregamos a las organizaciones y que también estamos siendo movidos por nuestros propios intereses, por nuestros propios objetivos, y que desde la dirección normalmente eso no es visible, ¿ya? Conseguir un poco eso por una parte, y desde la otra vereda, ¿no es cierto?, lo que necesita la organización es que el empleado entienda este sentido de urgencia, porque estamos hoy día viviendo en una sociedad
que los norteamericanos lo acuñaron muy bien en un acronismo que es el VUCA, ¿no es cierto?, que nos dice que básicamente nuestra sociedad es muy volátil. Hoy día tenemos un negocio que es muy bueno hoy día, pero mañana no sabemos, ¿sí? Tal cual. Y no sabemos porque la realidad no es solo cambiante, es vertiginosa, ¿sí? Cuestiones que antes se demoraban 10 años o 5 años en cambiar, hoy día cambian dentro del mismo año. Cuestiones que antes se demoraban un año en cambiar, hoy día cambian diariamente. Entonces, todo es demasiado volátil, no tenemos certeza. Y eso nos lleva al segundo elemento del acronismo, que es la incertidumbre. No podemos prever lo que va a ocurrir en 10 años más, en 5 años más. Hoy día los planes de las organizaciones son cada vez más breves, justamente por eso, porque no tenemos nada cierto. No existen certezas respecto de ninguna cosa. Además es complejo, porque con esto de la globalización tenemos que enfrentar regulaciones distintas culturas. Todo se vuelve mucho más complejo para el mundo empresarial y especialmente para la plana ejecutiva que tiene que tomar las decisiones. Además es ambiguo, ¿sí? Porque finalmente lo que resulta para unos no resulta para otros. Claro, hasta en la misma industria. Hasta en la misma industria. Entonces, te fijas, ahí por eso digo yo, los norteamericanos lo acuñaron muy bien el concepto a través del acronismo VUCA, que viene un poco desde el mundo del militar, ¿no es cierto? Esto es un tema que acuñó básicamente la Academia de Guerra en Estados Unidos al fin de la Guerra Fría, que era lo que ellos enfrentaban y que era una visión geopolítica en el fondo, seguía estas reglas, ¿no es cierto?, de la volatilidad, la incertidumbre, lo complejo y lo ambiguo, pero que se fue incorporando al mundo empresarial y especialmente al ámbito de la estrategia empresarial, para explicar justamente esta dicotomía que tenemos entre la inmediatez de los resultados que necesitamos como empresa y cómo ocurren estos procesos en la práctica, que tienen que ver más cómo reaccionamos las personas dentro de la organización. Claro, sí, es súper relevante porque finalmente hoy día la incertidumbre lleva mucho miedo. Me he dado en unos cursos que estoy dando ahora, veo mucho miedo en las personas. Entonces eso tiene que ver también con la incertidumbre que en el fondo la organización, por un lado, lo alto ejecutivo, eso empieza a decaer hacia abajo, o decantar. Yo creo que es más grande aún. O sea, no es solo que la organización perciba ese miedo, es la sociedad completa que está instalado ese tema del miedo, especialmente a los cambios. Y esa es la razón fundamental también del libro. Entonces, como la sociedad percibe esta sensación de incertidumbre, esta sensación de volatilidad en el ambiente, ¿no es cierto?, no hay certeza de ninguna cosa. No es como, no sé, los años 50, los años 60, tú entrabas a una empresa y sabías que podías jubilar en ella. Claro. Hoy día tú entras a una empresa, y a mí me ha tocado el caso de ver contratar a una persona a las 9 de la mañana y despedir a las 3 de la tarde. Oh. Y no estoy hablando de una pyme, una gran empresa, que me tocó observar esa situación. Simplemente porque un gerente tomó la decisión y al que estaba en el nivel superior no le gustó la persona. Ya. Entonces uno dice, bueno, hoy día tenemos esa volatilidad, esa incertidumbre a nivel de la sociedad completa. O sea, hoy día tenemos gobiernos que caen, gobiernos que se instalan, ¿no es cierto?, regulaciones que cambian, tenemos fenómenos sociales que de alguna manera están interactuando con nosotros todos los días. Sabemos que salimos de nuestro hogar todas las mañanas, pero no sabemos si vamos a volver. Claro. ¿Sí? Y esa cuestión que es una realidad y que siempre ha sido una realidad, hoy día la tenemos muy latente, especialmente por todo lo que son los temas comunicacionales. Hoy día, de alguna manera, nos hemos vuelto conscientes de esa vulnerabilidad que tenemos como seres humanos, ¿ya? Y como somos conscientes de eso, estamos más temerosos, ¿sí? Tal cual. Pero insisto, eso es una cuestión que no pasa solo a nivel organizacional, es de la sociedad completa, ¿ya? Y en ese sentido tenemos que, así como nos hemos vuelto conscientes de esas vulnerabilidades que tenemos que ser conscientes que también tenemos la capacidad de enfrentar
todos esos riesgos, tenemos la capacidad de enfrentar todas esas vicisitudes y por lo tanto ser capaces de aplicar nuestra creatividad enfocándonos más en las soluciones que en el problema. Claro. Sí, oye, se nos fue la hora volando. Cada vez que hablo con Clemente nunca terminamos de conversar, así que bueno, nos fue el tiempo. Cuéntanos tus redes sociales, dónde te pueden seguir, LinkedIn, no sé, ¿qué es lo que más usas? Yo estoy básicamente hoy día en LinkedIn y en Facebook. No soy muy asiduo a las redes sociales. Soy de la generación de los baby boomers, así que no lo tanto todavía. Me cuesta un poco más interactuar allí, pero lo hago en la medida de lo posible. ¿Sí? Bien. Bueno, Clemente, nada más que agradecer. Gracias por tu tiempo, gracias por venir a vernos acá a la radio. Se nos vienen varios temas interesantes, así que le vamos a estar contando durante los próximos programas. Clemente ya es de la casa, hace rato que venimos haciendo algunas cosas, así que Clemente, muchas gracias y nos estamos viendo en un próximo programa. Y al contrario, gracias a ti por el espacio. Vale, que estén muy bien. Bueno, y a todos ustedes agradecer, gracias por los saludos. Estaba mirando ahí en Facebook algunos saludos. Recuerden que tenemos nuestro WhatsApp de la radio, donde nos pueden escribir, y también en nuestro correo hola@hubradio.online y nuestro teléfono de WhatsApp más 1-305-677-0389. Ahí estamos recibiendo todos los mensajes que nos envían ustedes, tanto para este programa, para todos los programas que tenemos en hubradio.online. No me queda más que agradecer. Gracias a toda la gente que nos escucha de distintas partes del mundo: República Dominicana, Perú, Colombia, Costa Rica, Francia, España. Así que estamos muy, muy contentos, muy agradecidos por todo el cariño que ustedes nos dan. Sigan mandándonos temas de conversación. Están todos ahí anotados, estamos haciendo una secuencia. Se nos vienen unos programas bien interesantes de inclusión, donde vamos a estar viendo, acá en Chile hay una ley de inclusión bien interesante, pero también me gustaría de algunos de los países de donde nos escuchan, que nos cuenten y podamos hacer alguna transmisión en vivo con ustedes, cómo se está aplicando este tema de la inclusión también en otros países o en otros continentes. Bueno, como siempre, dejarles todas nuestras redes para que nos puedan visitar. Mi sitio web www.marmonoscoach.com, donde está este y todos los programas que ya hemos tenido. Llevamos, tal como lo dije ayer, más de 30.000 visualizaciones. Nos estamos yendo a YouTube, que nos pidieron también poder tener todos los videos para poder verlos en diferido. Aquí en Facebook estamos en Hub Radio Empresarial y a través de todas las redes sociales como Hub Radio Empresarial. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en un próximo programa de Serlo y Parecerlo por hubradio.online. Chao, chao. Hola, bienvenidos, soy Marcelo Muñoz y estamos en un nuevo programa de Serlo y Parecerlo por hubradio.online. Bueno, hoy día tuvimos un programa muy interesante. Estuvimos hablando sobre el marketing y la importancia que tienen hoy día las organizaciones, por pequeña o grande que éstas sean. Desde el punto de vista de los emprendedores, tenemos que ayudar para que toda la marca que quieren posicionar la podamos hacer de forma efectiva. Hoy día sí tenemos las herramientas para hacerlo con Facebook, con Instagram, con LinkedIn. Siempre va a depender del foco que yo le quiera. Así que los invitamos a que nos vean en www.hubradio.online. En redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, en Hub Radio Empresarial y en todas las redes sociales, como también en mi sitio web, mi programa Serlo y Parecerlo en www.marmonoscoach.com. Los esperamos.